No, supongo que no. Buenos días. Buenos días. Acompañarme a una lectura en Apocalipsis capítulo 20. Hoy me gustaría hablaros un poco sobre el milenio y las condiciones del milenio. Los 7 primeros versículos dicen: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Verso 3, y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre sus manos, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión. Vamos a dejarlo de momento aquí. Y como digo, hoy me gustaría hablaros sobre las condiciones del milenio. No tiene demasiada importancia cuál sea tu postura acerca del milenio. Sabemos que hay varias escuelas de interpretación y puede ser premilenial, puede ser postmilenial, puede ser post-tribulacionista, medi-tribulacionista, pre-tribulacionista, post, etc. En esta mañana no nos interesa meternos en estos veretes, así que ya que creas que el milenio son 1000 años literales o es simbólico, un tiempo indefinido, pues no importa. Lo que sí es el reino es una manifestación de lo que serán los reinos de los cielos futuros, que comienza desde Adán en el Edén y que se mantiene a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque Él es rey y Él quiere ser adorado, Él quiere ser honrado y Él quiere ser obedecido. Y hasta que ese Rey de Reyes y Señor de Señores irrumpirá en su venida con su gracia salvadora, ya no, como se le recuerda, ya veis, decoración, cosas, ya no como ese niño envuelto en pañales, en un pesebre, ya no como ese hombre despreciado y desechado de los hombres, ya no como ese hombre cuestionados por los hombres aquí en la tierra, ya no como el hombre que es entregado a las autoridades, clavado en una cruz. Eso ha pasado a la historia. Ahora se va a manifestar en un tiempo futuro, tal y como vamos a ver muy brevemente, el Rey de Gloria en todo esplendor. ¿Para qué? Pues para expresar ese retorno histórico, ese regreso histórico, tal como fue en el huerto del Edén, en el paraíso, y recuperar las mismas condiciones, suponemos, que Adán y Eva vivieron en el huerto, en aquel Edén. Además, Dios ha dado promesas específicas
tal como, y especiales, a Israel, que supuestamente han de cumplirse, que no se han cumplido. Los profetas señalan unas profecías específicas a Israel, a ese pueblo, pues que no se han cumplido. No porque Dios no sea fiel, por supuesto, sino porque Israel es un pueblo obstinado que permanentemente ha sido y sigue infiel. Dios le ha prometido a Israel paz, pero sin embargo es el pueblo que más hollado ha sido en toda la historia de la humanidad. No hay paz. Y eso no lo han tenido nunca, ni lo tendrán. Sin embargo, tiene promesas que están por cumplir. Y cuando vamos a Apocalipsis, después de la lectura que hemos tenido, en estos 7 primeros versículos, como habréis notado, la cantidad de veces que yo he remarcado la palabra 1000 años, creo que 7 veces, 7 o 8 veces, 7 creo. De manera que, ¿eso soy yo? Vale. De manera que la irrupción de Cristo en la tierra, viniendo del cielo para reinar, a producir necesariamente, o producirá necesariamente una limpieza de todos aquellos que no han sido salvos. Porque solo pueden entrar en la presencia del Rey quienes, en relación con Él, compareciendo a su lado, disfrutando de los privilegios de su gobierno, quienes, los que son salvos. ¿Recordáis lo que el Señor le dijo a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. Si quieres entrar, ¿dónde? En el reino de los cielos. Y Él ha determinado tener el reino. Y ese remanente será salvo por gracia, por medio de la fe. Porque, escuchadme bien, desde el primer hombre, desde Adán, hasta el último, todos, absolutamente todos, son salvos por gracia, por medio de la fe. Y ese reino de dificultades, durante ese tiempo de problemas y conflictos en la tierra, dice: y tomará a todas las naciones de la tierra que no han creído y las pondrá en el lugar destinado para ellas. ¿Cuáles son? Dice que tomará y los pondrá en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y donde será el crujir de dientes. Ahora, para esto tenemos que entender bien las parábolas del Señor. Mateo capítulo 13, ahí aparecen. Tocante al traslado de la iglesia. Mateo 24, Lucas 17, dice: uno será tomado y el otro será dejado. Y ahí el que es tomado es el salvo y el que es dejado es el incrédulo. Pero en las tomas, en cuanto a la segunda venida, no es así. Es todo lo contrario. 2 mujeres moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. La que es tomada es echada a las tinieblas de afuera. Y la que es dejada entra en el reino. Como veis, no sirve una interpretación para la otra. Las 10 vírgenes, las que tienen aceite en sus lámparas, entran. Y las que no tienen aceite, ¿qué pasa? No entran. Alguien ha dicho que ahí el aceite es el Espíritu Santo. No es así. Sino quisieron tener una relación rápida. Que viene el esposo, dame aceite. No, lo que no has podido comprar, lo que no has podido tener, ya es tarde. Y estos pasajes nos hablan de una limpieza general, porque Él ha dicho que solo el que ha nacido de nuevo puede estar ahí. Y en el Salmo 24 se formula una pregunta muy interesante y dice: ¿quién estará en el monte santo?
¿Os recordáis ese corito que cantamos? Señor, ¿quién entrará en el lugar? ¿Qué decimos? El limpio de manos, el no sé qué, ¿verdad? El Salmo 2 dice, he puesto a mi Dios sobre Sión, el monte santo. Y el Salmo 24 pregunta, ¿y quiénes estarán en este santo monte? Dice, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha llevado su alma a la vanidad, el que no ha jurado engaño. ¿Quiénes son estos? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Conocéis a alguien con estas características? Limpio de mano, de puro corazón, el que no ha llevado su alma a la vanidad, el que no ha jurado engaño. Yo no conozco a nadie. Porque nadie como hombre estamos en esa línea o en esta santidad posicional. No estamos. Es imposible, porque somos pecadores. Y tenemos una vieja naturaleza. Pero, y bendito pero, Cristo nos ha hecho justicia de Dios en Él. Nos ha hecho santificados, apartados, separados. Por tanto, tenemos el derecho de entrar al trono de la gracia, a este monte Sión, y estamos revestidos de esta posición. Dios nos acepta porque ahora estamos en Cristo. Pero volvamos. Decía que el milenio retoma la situación anterior a la caída del hombre en el Edén, en el paraíso. Y el milenio descansa fundamentalmente en la persona del rey. Si no hay rey, no hay reino. Y ese rey viene al mundo para gobernar. Dice la Escritura, con vara de hierro. Y eso no significa que sea sin afecto, sino con rectitud, como el Dios que sabe lo que es justo y lo que no es justo. Porque Dios es justo y su reino será, dice, un reino de justicia. La segunda característica de ese reino será la obediencia. Todos estarán obedeciendo en ese reino. En un nuevo cuerpo resucitado, también nosotros, su iglesia, su esposa, estaremos obedeciendo. Lo dice Pedro en su primera carta, verso 2, que somos elegidos según su presciencia, ¿para qué? Para obedecer. Y antes estábamos en una esfera de desobediencia. No podías obedecer. No es que no quisieras obedecer, es que no podías obedecer. Tu naturaleza era contraria a eso, pero entonces estaremos capacitados para hacerlo. Reinaremos con Él en un reino de obediencia y de santidad. Escuchadme bien una cosa. La salvación no es un ruego que Dios hace y que tú aceptas o no aceptas. No. La salvación es un mandamiento que Dios establece. ¿Qué dice Pablo? Dios manda ahora a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Hechos 17:30. ¿Qué hace Dios? ¿Ruega? Por favor, sed salvo. Dice que manda. Luego, el que no obedece, se pierde. ¿Por qué? Por no obedecer. Pero me encuentro con un dilema, porque la salvación es la entrega incondicional de mi vida. Y eso como hombre natural no es posible, es imposible. Pero, vuelvo otra vez, es el Espíritu Santo el que te capacita para hacer algo que es sobrehumano.
entregando tu vida a Cristo. Y cuando tú dices, sí Señor, creo, lo que es o lo que haces es rendir tu yo a Dios. Esto le gusta decirlo a Jesús, lo del yo. Y lo que Dios hace es sacar ese yo y pone su yo, el de Dios, que es Cristo, en tu vida. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué más dice? Y ya no vivo yo, vive ¿qué? Cristo en mí. Ahora lo entiendo. Yo no puedo hacerlo. Es Él quien lo hace. ¿Te das cuenta? Dios te ha pasado de un estado de obediencia vinculándote con Cristo para que la obediencia ya sea algo excepcional en tu vida y tú vivas una vida de obediencia. También la Biblia enseña que ese reino será un reino de santidad. ¿Lógico? Si ha entrado gente regenerada, si Dios está gobernando, si Satanás dice que ha sido preso, no puede haber más que una vida de santidad en aquel lugar. ¿Qué es la santidad? Porque a veces nosotros hacemos una lista de cosas santas y de cosas que no son santas. En mis tiempos un pecado grave era fumar, era ir a la discoteca, era ir a ver un Barça Madrid en momentos de un culto. ¿Te acuerdas, Ginés? Que no te vieran. Pero claro, la santidad no son normas, estructura, etcétera. La santidad es vivir a Cristo. Y en la medida que tú vives a Cristo, el Espíritu te guía y te guiará a toda verdad. Reino de santidad y de verdad, dice. ¿Qué verdad? Porque hoy estamos en el tiempo de la posverdad. El relativismo ya no llega y así que es la posverdad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no existe la verdad. La verdad absoluta no existe, todo es relativo. Y nosotros, en un mundo de estas características, en un mundo de posverdad, nosotros afirmamos la verdad. Frente a un mundo relativo, nosotros tenemos absolutos. Dios es verdad. Y lo que Él dice, lo que el Señor dice, es verdad. Peti que peti. Le guste a quien le guste. No relativas, sino absolutos. Y estos principios de verdad se manifestarán en ese reino futuro. Zacarías capítulo 8, verso 3. Dice, así dice el Señor, volveré a Sión y en medio de Jerusalén moraré y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo será. En ese reino se manifestará la plenitud del Espíritu. Dice que en el reino el Espíritu Santo será dado en plenitud. Ahora lo recibimos de forma fragmentada, no porque Dios esté limitado, sino por nuestras propias limitaciones. Pero en aquel tiempo dice que se manifestará el Espíritu de forma plena. Pablo nos dice, andad en el Espíritu y no satisfaréis las obras de la carne. Porque escucharme bien, no eres tú, porque no eres tú el que lucha contra la carne. Eso es una tontería. Tú no puedes luchar
contra ti mismo. Eso es imposible. Es el espíritu el que lucha contra la carne, y en la medida que tú te mantienes en el campo del espíritu, tienes la victoria sobre la carne. Andad en el espíritu y así no satisfaréis los deseos de la carne. Así de claro. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Esto no va conmigo. Para un momento. Hechicería, idolatría, pleitos, celos, ira, ya nos vamos arrugando cada vez más, ¿no? Contiendas, divisiones, tocado. Solo cuando el Espíritu Santo gobierna tu vida, eres capaz de no tener conflicto con nadie ni con nada. Sigamos. ¿Cuáles serán las características sociales de ese milenio? Hemos hablado de paz, no habrá guerras, será un reino de gozo, lógico. Si hay plenitud del Espíritu, pues hay plenitud de gozo. ¿Cuál es la plenitud del Espíritu? Amor, gozo, paz. Se nos habla de un tiempo de sanidad. Es un tiempo de gloria, la gloria de Dios tendrá una manifestación plena como nunca antes se ha manifestado a los hombres. Un tiempo de consuelo, directo del rey a sus súbditos. Nada de maldición, nada de enfermedad, nada de muerte en ese tiempo, longevidad restaurada. Se nos habla de unas edades tipo pre-noéticas, como los inicios de la creación. Ahora, ese reino milenial donde se cumplen las promesas a Israel concluye con todo lo que quedó pendiente con ellos y con Dios. Pero yo aquí tengo un grave problema hermenéutico y homilético. Tengo que reconocerlo. ¿Dónde le ponemos el punto a Israel y pasamos a la iglesia? Porque que yo sepa, Dios solo tiene un pueblo. Y a veces se hace mucho énfasis en Israel y la iglesia, y esto me cuesta digerirlo un poco. Dios solo tiene un pueblo, salvo por gracia, su pueblo. Y ese pueblo va a ser trasladado a la esfera definitiva del reino, un reino eterno de Dios. Y la Biblia me dice que Satanás en un momento determinado será suelto y vuelve a levantar una rebelión, dice, al final de esos 1000 años, contra Dios. ¿Contra quién? Pues contra los hombres de la tierra, dice. Pero si son salvos, ¿no? Sí. Pero parece ser que en ese periodo de tiempo nacieron o nacerán hombres y mujeres. Lo dice el pasaje. Y esos, si no creyeron, no serán salvos. Porque Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Pues de esos que se levantarán al final de los tiempos, porque dice que Satanás los engañará, Dios dirá punto final. Y Dios intervendrá de manera que la tierra y los cielos van a ser, dice, disueltos, deshechos por fuego y azufre. Es cierto que en la antigüedad el Señor arrasó el mundo conocido con agua y tenemos un arco iris que nos recuerda que nunca más. Pero el fuego y el azufre tampoco me parece de lo más adecuado, ¿no? La palabra no es adecuado, pero gratificante, por decirlo de alguna manera. Y de esa disolución, Dios va a generar cielos nuevos y tierra nueva. La Biblia la llama la ciudad santa. Pero hay que decir que para explicar cómo será aquello, pues nos quedamos muy cortos y muy cojos. Utiliza ejemplos
comprensible para los hombres, es cierto, pero no define estrictamente lo que será aquello o cómo será aquello. Pero nos deja ver bastante. Pero lo que sí os digo, que la luz del Cordero, lo dice más abajo de ese capítulo 20, de esa ciudad hará impresionante la dimensión y la belleza del lugar que Cristo prepara para nosotros. Dice que la luz del Cordero iluminará aquella ciudad. Si tú vas a León, hay una catedral que dicen que es preciosa, pero creo que es la mejor de España. Y sabéis, entre otras cosas, por lo que es, porque por la noche, cuando la iluminan, está llena de vitrales, y depende a la hora del día que vas, pues depende cómo le dé la luz, tiene un color o tiene otro. Pero cuando la iluminan por la noche, al estar llenos de vitrales, desde muy lejos se ve aquello alumbrado y dicen que es una maravilla. Esto nos puede ayudar a entender, muy a baja escala, cómo será aquel lugar cuando el Señor dice que alumbrará con su presencia la santa ciudad. Qué maravilla será estar allá. Y enjugará a Dios todas las lágrimas, todas. Porque ahí dice que ya no habrá tristeza, ya era hora, qué bien. Por fin, ni la muerte, por fin, una reunión colosal con los que murieron en todas las épocas. Conoceremos a Adán, conoceremos a Abraham, conoceremos a David, conoceremos a tantos, a tantos. No habrá llanto, ni habrá clamor, no habrá injusticia, no habrá dolor. Ahora, ¿cuál será el secreto perfecto de ese reino? Que dice Tesalonicenses capítulo 4, creo que verso 17, y así cuando Él regrese y venga a buscar a los suyos, estaremos a partir de ahí, cuando el Señor regrese y nos recoja, desde ese momento estaremos siempre con el Señor. Iremos detrás de Él. ¿Para dónde vas? ¿Para la derecha? Yo contigo para la derecha. A la izquierda, a la izquierda. Siempre, no me importa qué haremos o qué no haremos. Me basta saber que desde ese momento estaremos siempre con Él. Y siempre es siempre. Y como dice aquel antiguo himno, do Cristo está, el cielo está. Donde Él está, ese es el cielo. Y donde Él no está, eso es el infierno. Concluyo. Hermanos, no estudiemos el reino para saber del reino. Te atascarás. No lo vas a disfrutar. Porque te llegará un momento que no entenderás. Sino para vivir el reino. El reino puedes creer que es alegórico o no. Yo he estado estudiando varios años en un seminario y acabé con la cabeza así. Ya no sabía ni lo que creía. Tuve que curarme de eso. Me sirvió porque aprendí muchas cosas, pero al final me sirvió para no volver a hablar ni de estas cosas, ni de la segunda venida, ni de segunda cosas, porque ya tenía un cacao en la cabeza. Vuelvo a insistir, el reino es para vivirlo. Sea como lo crea, me da lo mismo, pero lo que está claro es que en un tiempo futuro se va a manifestar en la tierra y de forma eterna. Y esa ciudad santa vendrá y se posará sobre la tierra y dice que ahí estará el pueblo de Dios y Dios estará siempre con ellos. Yo soy de la opinión de que el hombre está hecho para la tierra. Y creo que Dios renovará esta tierra, porque fijaros que no dice que la aniquila, la palabra aniquilación no existe. Es la misma palabra que se utiliza cuando dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero Pepi, cuando fue salva, cuando fue regenerada, seguía siendo Pepi. Y Mercedes y Ginés, porque Dios hace una nueva criatura. Y yo pienso que esta tierra
una vez deshecha por el fuego y el azufre, el Señor volverá a hacer una nueva creación en este planeta. Yo lo pienso así. Luego cada uno que piense lo que quiera. Pero esa nueva Jerusalén descender y posarse en la tierra es muy indicativo. Y pienso que el hombre está hecho para la tierra, y es ahí donde va a manifestarse la presencia de Dios. Y yo creo que a través de los ojos de la fe, yo puedo ya ir respirando el aire de ese futuro cielo. Ya puedo anticiparme a ese aire que se respirará en esas nuevas condiciones. Dejadme un himnario, por favor, de los antiguos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Te has hecho daño? Perdón. Sigue vivo, sigo vivo. Termino con esto. Himno 674. No lo voy a cantar, lo voy a leer. Fijaros. A la luz, al encuentro de Jesús, por él arde mi deseo. Oh, qué gozo cuando veo quien por mí sufrió la cruz. Verso 4. ¿Qué será? ¿Qué será cuando en Salem entre ya, do las calles brillan de oro, me recibe el santo coro, cuánto gozo espero allá? Sumo bien, celestial Jerusalén, fuentes, árboles de vida, arpas dan la bienvenida. Llévanos, Dios, a su Edén. Que así sea, que el Señor nos ayude. Pues nos despedimos. Gracias, Padre, por esta mañana, por el gozo de estar aquí delante de ti, disfrutar de la comunión de los hermanos en torno a tu mesa, oh Padre. Queremos agradecerte todo, Señor, en la persona de tu Hijo, que hizo posible nuestra salvación, esa ofrenda agradable a ti, a nosotros. Anhelamos ese día en que podamos dar nuestras coronas inmerecidas, ganadas aquí, Señor. Pues sabemos que hay coronas absolutamente para todos, para los que ganan almas, para los que son fieles, para los que aman tu venida, pero todas estas coronas que son inmerecidas para nosotros, queremos lanzarlas, Señor, a los pies de aquel que hizo posible nuestra salvación. Bendice, Señor, a los presentes, ayúdanos a continuar hacia adelante, a amar tu venida, a estar expectantes, Señor, como decía Jesús, que Él sigue a la luz de aquel día en que tú has de venir, y Él está convencido, Señor, de que Él lo verá. Y, Señor, amén, Señor, porque ese es el anhelo de tus hijos. Bendito seas en el nombre de tu Hijo. Amén.